Bien, vamos con nuestro siguiente invitado porque estamos contra el tiempo, mi estimada Carla. Estamos contra el tiempo, esas fueron pues, las expresiones. Vamos a darle en ese momento la bienvenida al doctor Alejandro Rodas, docente universitario de Derecho Constitucional y Electoral. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar esta invitación en Ecuador en Directo. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación y como saben, siempre a la orden. Doctor, hay tensiones entre el Ejecutivo, el Legislativo y lo Judicial. Parece que no se ponen de acuerdo. Y es que con este tema de la crisis carcelaria también se abrió un debate, ¿no? El presidente de la República pedía a la Corte Constitucional le dé luces para poder un poco, pues, manejar el tema carcelario. En ese tema, ¿qué considera usted? Bueno, la Corte Constitucional no tiene nada que autorizar. En principio sabemos que la Constitución de la República no limita las atribuciones de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Y de igual manera la función legislativa tiene una tarea más bien de normar, de legislar y sobre todo de fiscalizar, asunto que vamos viendo que es un poco dilatado, bastante sesgado. Las palabras del asambleísta que me antecedió reflejan justamente aquello que cuando empiezan a hacer su trabajo, el Ejecutivo de alguna u otra manera se empieza a incomodar. Y finalmente la función ejecutiva, el representante del Estado ecuatoriano en el ámbito internacional, ¿qué está haciendo frente a, por ejemplo, los correctivos que ha emplazado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? No sabemos. Las distintas carteras de Estado que están haciendo y fundamentalmente en torno a la crisis carcelaria vemos que ponen a un señor que parecería ser, ese puesto está acotado únicamente para él. Me refiero al señor Cobo, que dicho sea de paso, es espeluznante la forma en cómo se refiere públicamente y siempre la lógica, ¿no?, de nombrar a un concepto del expresidente Correa y tenerlo en la punta de la lengua como para culpar de que estos hechos se han producido gracias a él. Es una actitud irresponsable, por decirlo menos, de estos funcionarios de gobierno que solo demuestran el poco conocimiento, la poca monta en cuanto al manejo de lo que implica ejercer una cartera de Estado y en este caso una crisis carcelaria que no han tomado al toro por los cuernos, sino que simplemente están dando patadas de ahogados. Esa es mi percepción. Bueno, pero en este momento se ha tomado acciones y es que las Fuerzas Armadas están al control de la penitenciaría y el gobierno pues decretó una vez más un estado de excepción. ¿Hasta cuándo cree usted que se puede mantener esto o que se debería mantener esto? Bueno, los estados de excepción, como todos sabemos, deben ser blindados y aprobados de alguna u otra manera constitucionalmente por la Corte Constitucional. No conozco a ciencia cierta cómo esté esa aprobación, esa nueva luz blanca, luz verde para poder el Ejecutivo poner a la fuerza pública, a las Fuerzas Armadas y a todos el aparataje del Estado para controlar la situación de la cárcel, pero yo pienso que no va por ahí el tema. El tema de fondo es tomar al toro por los cuernos y sentarse, les guste o no, a negociar, porque esta palabra va a ser fundamental, negociar, y no me refiero a permitir que los delincuentes sigan ejerciendo poder, y no me quiero meter tampoco a decir que el Ejecutivo debe ceder en cuanto a esas pretensiones. Yo creo que aquí hay que negociar, me refiero a... ¿Con quién tiene que negociar el gobierno entonces? ¿Con quién tiene que sentarse a conversar? Lógicamente tiene que abrir un debate con todas las autoridades del Estado ecuatoriano, el Parlamento, la función judicial, porque el problema es un poco sistémico y viene aupado de todos esos jueces mañosos, de la Fiscalía General del Estado que ha metido preso a todo mundo, o que el tema de la presunción de inocencia, el tema de fondo de que el de última ratio se debe hacer a la cárcel como la prisión preventiva, en este caso, de última ratio debe ser tratada de manera adecuada. Entonces, yo creo que aquí el tema no es solamente sentarse a negociar con los delincuentes, que yo considero que en un momento dado
deberían también hacerlo, es fundamental saber cuál es la posición de la Fiscalía General del Estado de ahora en adelante. El 75% de personas que estaban en un pabellón de mínima seguridad fueron los que murieron, gente que no tenía sentencia, gente que por la violencia propia de la Fiscalía General del Estado estaba detenida, muchos esperando su carta de excarcelamiento. Entonces, ahí vamos viendo que el tema de fondo no solo son los delincuentes, sino también el sistema de justicia que opera de manera inadecuada. Doctor, usted, conocedor del derecho y se maneja dentro de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador. Conversábamos en días pasados con un fiscal y un secretario y le preguntábamos por qué no se aceleran los procesos dentro de la Fiscalía y dentro de toda la función judicial. Y manifestaba me decía, es que aquí no nos alcanzamos. O sea, no podemos seguir los procesos porque tenemos expedientes tras expedientes tras expedientes y definitivamente no nos alcanzamos. ¿Es eso cierto? Bueno, es histórico. Todos sabemos de que la demanda de procesos justamente son una de las grandes trabas que tiene el sistema de justicia en el Ecuador. No solo Fiscalía, sino todos los jueces de todos los niveles tienen y atraviesan estas dificultades. El tema del talento humano, de personal, siempre ha sido una problemática, eso no es nuevo. Se implantaron procesos donde de alguna u otra manera se hacían que los jueces sean evaluados por el número de sentencias que emitían. A mí me parece eso una cosa bastante grave, porque es ahí cuando se puede transgredir los derechos de las personas. Y fundamentalmente el aparataje de justicia se ha venido quejando permanentemente del hacinamiento de procesos que están por ser evacuados, y los que no son evacuados se han dejado en el olvido. Esos son el 75% de personas que presumimos fueron inocentes y que de alguna u otra manera han sido acribilladas, asesinadas. Entonces, el sistema per se, la justicia, la función ejecutiva, la función judicial, deben sentarse a negociar, sí señores, a negociar, no con los PPL, no con los delincuentes, pero sí el camino ideal para ver la forma en que se pueda procesar adecuadamente todos estos déficits y falencias que vemos que en la justicia son pan de cada día. O sea que podríamos decir que ahorita a priori debería de revisarse los expedientes que están a la deriva para un poco ir evacuando ese hacinamiento que tienen dentro de la penitenciaría. Le voy a responder de esta forma. El sistema acusatorio que tiene tutela la Fiscalía General del Estado lo hace de manera deliberada en casos polémicos o políticos. Al ciudadano de a pie no le presta mayor atención, e igual ocurre con la justicia. Una justicia selectiva, una fiscalía que investiga lo que le conviene. Abrieron una investigación en contra de la Comisión de Constitucional, alguna cuestión así. No de garantías constitucionales. De garantías constitucionales por un delito que, lógicamente, a los entendidos en el derecho, a las personas que comprendemos un poco lo que viene ocurriendo, nos hace pensar de que ya tiene una dedicatoria. En todo caso, ese tipo de actuaciones que son eminentemente especulares, coyunturales, informativas, con esa suerte de ser un poco sesgada, hace ver de que existen instituciones del Estado que persiguen delitos de manera selectiva. Yo creo que esa conclusión ojalá pueda ser cambiada, no solo por la Fiscalía, sino por la propia justicia, que es el aparataje que debe dinamizar la lógica de que la justicia sea para todas y para todos. Doctor, ¿cómo le va? Bueno, la fiscal hace pocos días, después de toda esta revuelta que se ha dado en las cárceles, particularmente acá en la penitenciaría litoral, ella ha dicho que el recurso de prisión preventiva es lo último que se debe tomar para una persona que está siendo acusada. ¿Usted cree que esas declaraciones o esas sugerencias de la fiscal Diana Salazar en realidad son sinceras o tal vez lo dijo como para tapar alguna cosa? Entiendo que desde la Fiscalía se llama presionar a los jueces de cualquier nivel. Entiendo que la Fiscalía está manejando una suerte de doble discurso, porque una cosa es la práctica y otra cosa es lo que se dice. Y creo yo que la doctora Diana Salazar debe abrir un poco más la visión de dar el derecho y la justicia de manera horizontal, para todas y para todos. Los que han cometido delitos hay que perseguirlos, hay que investigarlos,
Hay que apoyarse, por ejemplo, en estos famosos indicios de responsabilidad penal que desde el ejercicio profesional los señaló como groseros, como mal hechos, como falta de transparencia en lo que los auditores dicen. El peculado a veces se confunde con una responsabilidad administrativa e igual otros delitos en contra del fisco y del Estado, pero fundamentalmente yo creo que el tren de apoyo de la Fiscalía, los famosos peritos, deben ser definitivamente evaluados de manera categórica y siempre buscando el interés general, no el interés en común. ¿Y qué quiero decir con eso? Que la Fiscalía General del Estado se apoya en los peritos, se apoya en pruebas como los indicios de responsabilidad penal, que son, en lugar de dar luces y abrir el escenario para que se pueda hacer justicia, más bien apoyados por personas que ni siquiera tienen título para ser peritos, o indicios de responsabilidad penal como los acabo de señalar, es decir, mal hechos. La Fiscalía General del Estado tiene un rol dentro del sistema acusatorio, la tutela de llevar justamente aquello, pero debe hacerlo de manera horizontal, no sesgada, y sobre todo en los casos políticos buscar siempre la verdad a través de las investigaciones de manera decente y transparente. Creo que eso en el plano del discurso está bien, pero en la práctica vemos otro tipo de actuaciones. Doctor, pasando al tema nuevamente de lo que ocurrió acá en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil, si el presidente de la República pudo autorizar el día lunes que ingrese la policía y las Fuerzas Armadas al centro penitenciario, sin que haya habido un cambio en la Corte Constitucional del Estado de Excepción, tal vez sí pudo haberlo autorizado también el viernes, ¿o no? El tema de los días yo creo que pasa por una de las tantas inobservancias y desconocimientos de esta administración. Yo creo que el funcionario público tiene por principio ser ágil, eficiente y lógicamente transparente. De eso no nos vamos a cansar en decir, pero también existe una poca experiencia en el manejo de lo que implica el sector público. Es una contradicción, ¿no? La gente que ha estado en el mundo privado se la respeta, tienen sus procesos, tienen sus taras inclusive, pero el sistema público es totalmente diferente y yo creo que eso le está costando factura a todo el gobierno. Personas que en su gran mayoría de funcionarios se han dedicado a la vida privada, a sus negocios propios, familiares y demás, pero definitivamente existe una torpeza, por decirlo menos, en el manejo de esta gestión, que no tiene idea. Yo ponía el ejemplo del señor Cobo, de quien conozco solo su actitud de político rancio, caduco, odiador, de esa forma de hacer política señalando a terceros y nunca asumiendo una responsabilidad tan grande como, por ejemplo, el manejo del sistema carcelario en el Ecuador. Yo invito a este tipo de personas a que dejen de culpar al pasado, que vivan el presente y que trabajen para el futuro, porque el camino se hace justamente no con el señalamiento anterior. Tenemos el expresidente que va a recibir su cuarto sueldo, Lenín Moreno desde los Estados Unidos, señalando siempre a un culpable, pero vemos que dejó un país desolado, endeudado y sobre todo con poca fe de lo que implica el ejercicio de la cosa pública. Eso se está trasladando a una realidad patética donde los ecuatorianos tenemos que ver qué hacer para poder salir adelante. No hay empleo, no hay seguridad, no hay salud pública. Aquí nos engañaron con el tema de las vacunas como que si fuese un favor y deberíamos pedirle de manos. Gracias, señor Lazo, por haberse portado tan bien con nosotros, cuando es una obligación de quien detente el poder. Doctor, ¿qué se busca con Lenín Moreno? Ponerlo en un cargo en la OEA, tal vez darle cierta inmunidad por las acusaciones que tiene por los crímenes de lesa humanidad en las protestas de octubre del 2019, o tal vez por su trabajo que hizo en su misión Manuel Espejo, lo que hizo acá en el país. ¿Por qué ese sueldo lo va a pagar el país o la OEA? Realmente desconozco, en principio me atrevería a señalar de que debería ser esta organización de Estados americanos la que financie ese valor, porque es lógico, esos le contratas, ellos deberían pagar, por principio debería ser así. Yo le quiero recordar algo que el país a veces se olvida. En la época del plan Manuel Espejo, que lo dirigió el ex vicepresidente y también expresidente, el señor Moreno, hubieron señalamientos de hechos de corrupción.
Recordemos en todo lo que tenía que ver con estas famosas adquisiciones de indumentarios para personas con capacidades especiales, determinó la Contraloría General del Estado sobreprecios, determinó delitos. ¿Qué pasó? No sabemos, probablemente estén archivados, pero sí hubieron actos anómalos que de por sí deshicieron ya el plan que el señor Moreno venía liderando, ¿no? Entonces eso para que la gente conozca, no debemos tener una memoria tan frágil y olvidar ese tipo de actuaciones que en su momento ya desdijo de quién era Lenín Moreno Garcés. Recuerdo una señora, la coordinadora financiera, y el segundo a bordo, que fue esposo de la secretaria jurídica de la Presidencia de la República en el gobierno de Lenín Moreno. Por favor, la memoria ante todo. En cuanto al tema del señor Moreno, es una persona que debe pasar al basural de la historia. Mal haría en señalarlo, yo casi nunca lo nombro. Yo creo que el camino se hace con ideas, con propuestas y sobre todo en medio de las tensiones y de las dificultades llegar a consensos. Esa es la obligación del gobierno nacional, esa es la obligación de la justicia en el país, esa es la obligación de los parlamentarios en el Ecuador. Los señores legisladores que tienen la potestad constitucional no solo de representarnos, sino también de hacer leyes. No es el tema de hacer leyes sin consultar. El tema de las consultas en territorios son fundamentales y yo veo que ya no se hacen. Yo veo un parlamento muy parecido al anterior, sobre todo en la mayoría que se mueve alrededor de los intereses del gobierno nacional. Doctor, mi última pregunta, no sé si Carla tenga otra pregunta, pero sí me gustaría que usted como constitucionalista me dé su criterio sobre esta decisión que ha tomado la Fiscalía de investigar a la Comisión de Garantías Constitucionales. Hace un momento lo trató, pero ¿qué consecuencias puede tener esta investigación? Porque tengo entendido que ellos tienen inmunidad parlamentaria, los asambleístas, o es un saludo a la bandera nada más lo que están haciendo. No, yo creo que es una forma grosera de descalificar el trabajo de esta comisión, es una forma de entorpecer el proceso y es una forma de amedrentar a los legisladores miembros de esta comisión. Yo creo que esas tres ideas giran alrededor de una lógica que únicamente le beneficia al señor Guillermo Lasso Mendoza, presidente de la República del Ecuador, y adicionalmente protege de manera deliberada a los intereses de su grupo, porque los Pandora Papers son una realidad, porque el haber mentido a la declaración juramentada hecha ante la Contraloría General del Estado, y por la cual él se postuló para ser candidato a la presidencia de la República, también ya de por sí le da un gran alto grado de ilegitimidad. Yo creo que el concepto donde los políticos se deben mover y deben hacerlo bien es la legitimidad, el reconocimiento de la sociedad a su gestión, a su pasado, a su presente y al futuro que ellos quieren buscar a través de la representación que se conoce muchas veces como democracia representativa y participativa. Yo creo que aquí lo fundamental es que se esclarezca y no que se conduzca hacia el oscurantismo que la propia Fiscalía está haciendo en este momento. Se está buscando la forma de que los parlamentarios, miembros de esta comisión, de pronto ya en el pleno, cuando se ha llevado al pleno, voten en contra de lo propio que ellos hicieron. Más allá de culpar al correísmo, más allá de culpar al gobierno anterior, yo creo que el señor Lasso debe comparecer y decirnos la verdad respecto de lo que él ocultó o que se presume que está ocultando y que todo el país ya lo conoce. Doctor, finalmente ya, mi última pregunta. A ver, estoy desconcertado cuando entrevisto a asambleístas de Pachacutic y me dicen que ellos no recomiendan el juicio político al presidente de la República, y también hablo con los socialcristianos y hablan de lo mismo. ¿Qué los hizo cambiar a ellos? O sea, porque si votaron para que esta comisión investigue los Pandora Papers, seguramente tienen que respaldarlo, pero resulta que ahora dicen lo contrario. Están cayendo un poco en los formalismos del procedimiento parlamentario, tienen un poco de miedo, posiblemente hayan personas que puedan tener o no tentáculos alrededor de lo que es esto de los famosos offshore, los socialcristianos, Pachacutic, este último, tienen un proyecto propio, el etnocentrismo es parte de su filosofía, de su conducción política,
Ellos no son de izquierda, ellos no son de derecha, ellos tienen un proyecto propio y en eso yo no me voy a cansar de señalar. Los grandes intereses de Pachacuti giran alrededor de cooptar espacios de poder ejercerlo y definitivamente de consolidarse en el mismo. Los socialcristianos tienen una práctica dentro de todo el poder, dentro de todo lo que implica hoy las funciones del Estado, han estado siempre cerca del poder, quizás en estos últimos años no lo han ejercido de manera representativa, pero los hilos siempre han conducido a que ellos tengan una suerte de decisión. Creo que los socialcristianos se irán por la forma, se irán por los argumentos, se irán por los conceptos que puedan hacer que se caiga este juicio político. Personalmente yo pienso que se va a caer, que no tiene los votos por una cuestión procedimental y sobre todo por el énfasis que se hace respecto de una carga que posiblemente quiere que el país caiga en una suerte de erosión y sobre todo de conflictividad. El país, al igual que Chile, lo que está pasando en Chile, los polos, la extrema derecha, la extrema izquierda, estamos viviendo la suerte de pánico donde probablemente el Ecuador entero no quiere caer. Así es, doctor, y bueno, y vemos que en las elecciones de Chile van a segunda vuelta, efectivamente, como usted lo decía, una extrema derecha con una extrema izquierda. Pero bueno, manifestaron los asambleístas de Pachacuti y también el Partido Social Cristiano que ellos van a seguir la normativa, van a seguir el derecho, el debido proceso, y esto es pues que Contraloría será quien manifieste si efectivamente puede o no haber una destitución del presidente de la República. ¿Usted considera que Contraloría va a actuar? La Contraloría no tiene nada que decir ahí. El procedimiento de la Contraloría fuese en función, si es que se pronunciaría y quien dirige el subrogante del subrogante tendría la capacidad de indicar algo, sería justamente a través de un examen especial que devele que hizo mal el señor presidente ahora en funciones, si mintió o no mintió, y eso trasladar a Fiscalía. La Contraloría General del Estado no tiene nada que hacer ahí, y si fuese una posible destitución por un acto administrativo, tendrían que ventilar los procesos inclusive en los tribunales contenciosos administrativos del Ecuador. Esto es un saludo a la bandera, esto es lo que dijo alguna vez el PPL Pablo Celi de la Torre, un sainete decadente. Es una forma grosera de burlarse de los ecuatorianos, es la tomadura de pelo, donde los poderes negocian en cualquier lugar el destino de nosotros y se siguen permanentemente burlando de las y los ecuatorianos. Doctor, pero negocio en temas determinados, porque tenemos un Partido Social Cristiano que primero votó a favor de que se investigue, después ahora dice que no quiere desestabilizar el país, pero sin embargo vemos una propuesta al presupuesto 2022 que han manifestado pues que no están de acuerdo, que van a estar en total desacuerdo, se abstiene dándole prioridad, obviamente, a que la votación a favor, en este caso, tenga más viabilidad, aunque sabemos que en el caso de no ser así, igual podría ir por el Ministerio de la Ley. Entonces, ahí vemos que negocian en intereses determinados. Es que justamente usted acaba de dar la respuesta, porque ellos saben de que va a pasar por el Ministerio de la Ley. Es justamente la forma más abierta de decirnos a nosotros, bueno, a la final nosotros no podemos opinar mucho, no podemos decir mayor cosa, pero es culpa de la norma, pasará por el Ministerio de la Ley. Más o menos es en ese juego de decir lo que me conviene y lo que no, pero yo creo que fundamentalmente por un sentido lógico, histórico, epistemológico, de nacimiento, los socialcristianos son lo más cercano que tiene el gobierno actual, por su lógica misma de ser parte de un Estado, de una conducción y sobre todo de un sentido social, un sentido de pertenencia. Ellos se pertenecen, son gente de derecha y está bien, pero deberían ser un poco más frontales. Yo creo que es la sana sugerencia que le hago a este movimiento, a este partido político que tantos años ya tiene dentro del espacio del poder. Han ejercido y ahora conducen desde atrás, tras vestidores muchas veces, la conducción del poder, no han dejado de tenerlo. Doctor, queremos agradecerle por haber aceptado el diálogo aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias a ustedes y siempre a la orden. Que tengan una excelente semana. Gracias al doctor Alejandro Rodas, docente universitario de Derecho Constitucional y Electoral aquí en Los Especialistas.